Primero que todo, dar las gracias por esta invitación para poder contarle un poquito qué es lo que hace Pago Facturas y la gran disyuntiva que es cómo cobrarle al Estado y cómo debiésemos cobrar en el sector público. Entonces hemos preparado una charla que a lo mejor les puede ayudar como tips para poder desarrollar estos temas que son tan complejos. Sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, con una inflación creciente, con un crecimiento país un poco estancado. Entonces, manejar el tema de la cobranza es un tema que es sumamente importante en estos tiempos. Y sobre todo cuando hay una pyme, ¿ah? Que escasea un poco el flujo de efectivo. Entonces, algunos de los temas que vamos a conversar hoy tienen que ver con el pago automatizado del Estado, vamos a hablar un poco de la ley de pago a 30 días, lo bueno, lo malo, si funciona o no funciona. Les vamos a contar un poquito sobre la cobranza prejudicial y judicial y algunos tips y consejos para que puedan mejorar la gestión interna en su empresa y cómo pueden resolver esta problemática de poder hacer el cobro de la factura. Para dar inicio a esta charla, primero que todo debo presentarme. Mi nombre es Eduardo Marcel, soy CEO en pagofacturas.net, también soy director en proveedoresdelestado.com, una plataforma que se especializa en apoyar a proveedores para venderle al Estado. Además, soy presidente del Comité PYME y consejero en la Cámara de Comercio de Santiago. Y aquí está el canal YouTube que subimos, donde hay algunas cápsulas, algunos videos y alguna información que puede ser súper importante para que la puedan revisar después, pueden entrar a mirarla. También me pueden seguir en LinkedIn, esa es un poco la idea, porque todo lo que estamos subiendo al canal también lo estamos poniendo, disponibilizando todo este material en LinkedIn. Y también después vamos a tener publicado ahí el video o la grabación de esta charla. ¿Okay? Entonces, dando inicio a esta pequeña charla, es necesario un poco hablar y entender de qué es la cobranza, que es como el tema principal de esta reunión. Cuando uno va a la definición conceptual de qué es lo que es la cobranza, es un proceso donde se debe planificar y crear estrategias de cobro con alineaciones específicas para diferentes casos en un fin de incentivar al cliente a saldar sus deudas con la empresa, que es clave. De esta manera es posible evitar que las cuentas por cobrar se vayan convirtiendo poco a poco en incobrables y afecten negativamente al flujo de caja. Y el flujo de caja es donde toma la mayor importancia en estos tiempos, que si nosotros no tenemos circulante, nos va a generar una falta de liquidez y lo que nos puede llevar a una quiebra. Hoy día ya he escuchado en muchos lados, conversando con pymes, por el cargo que tengo, que muchas veces las pymes no quiebran por un tema de gestión, de ímpetu, de ganas de hacer las cosas, sino más bien quiebran porque no tienen liquidez. Si en la caja no hay plata, no podemos pagar sueldo, no podemos pagar absolutamente nada. Entonces, la cobranza toma un rol sumamente complejo y sumamente clave en todo este proceso. Y aunque parece fácil, la gestión de cobranza puede ser una de las operaciones más complejas de la empresa. Así como es importante vender, también es sumamente importante cobrar. Y incorpora una serie de acciones que además deben ser combinadas con una capacidad de negociación, por una parte, y con mucho tacto, porque no hay peor labor que cobrar, porque se transgreden cosas. En este caso, nosotros vamos a apuntar nuestra charla a la cobranza de empresas. ¿Ok? Nosotros no vamos a hablar de la cobranza persona, no vamos a hablar de tarjetas de crédito, crédito consumo, hipotecario. Nos vamos a concentrar en cómo podemos apoyar a las empresas en su proceso de cobranza y recuperar esto que se le adeuda. ¿Ok? Siguiendo con esto y haciendo de una manera bastante simple, si ustedes buscan en Internet, pueden encontrar miles de definiciones, miles de etapas o tipos de cobranza, pero lo que queremos hacer en esta charla es un poco simplificarla y llevarla a un lenguaje común, simple y que se entienda. Entonces, nosotros la agrupamos en tres grandes áreas. ¿Ah? La primera es la cobranza preventiva o administrativa, que es la que está antes que venza la factura o se inicie un retraso en el pago. Y créanme, por experiencia, que es la etapa más importante en el proceso de cobranza. ¿Ok? Después viene la cobranza prejudicial o extrajudicial, que la llaman de forma distinta y distintas empresas de cobranza las definen de otra manera, pero es la etapa posterior al vencimiento de la factura donde ya se empieza a generar el retraso. Y por último, que ojalá a la que no debiésemos llegar nunca, pero que sí es muy importante, es la cobranza judicial, que es la que se lleva a cabo cuando no es posible
llegar al acuerdo con el deudor. Entonces, resumiendo, la preventiva es la que se realiza antes de y se aplica frente a las obligaciones próximas a vencer. Y en esta etapa, en la preventiva administrativa, se deben realizar todas las acciones necesarias para evitar que el documento entre en mora. ¿Y qué quiero decir con esto? Que generalmente nosotros estamos acostumbrados, tanto en el sector privado como en el sector público, entregamos el producto o prestamos el servicio y mandamos la factura y damos por hecho que nos van a pagar. Pero hay un trabajo que es muy fuerte, donde debiésemos dedicar todo nuestro esfuerzo, es preocuparnos que se hagan las recepciones correspondientes, que se entreguen los documentos en los departamentos que se deben entregar, independiente de lo que esté establecido por ley, independiente que la factura debe ser aceptada a los 8 días y si no hay ninguna restricción o alguna negación, se da porque existe esa factura y se genera el compromiso de pago. Pero debemos preocuparnos de que todo el proceso hasta el momento de pago se cumpla, y esto es en la cobranza preventiva. Una vez que entramos ya en la cobranza prejudicial, es decir, la factura se vence, es necesario un poco aumentar la intensidad del cobro. Ahí es donde se empiezan a generar las cartas de cobranza, es la instancia en la cual podríamos perfectamente publicar en el boletín comercial o en DICOM el incumplimiento de este pago. ¿Ok? Y después viene, por último, la cobranza judicial, que es ya cuando iniciamos directamente las acciones legales para acudir y solicitar a través de un tribunal que hagan y que los proveedores o los deudores nos paguen esta deuda. Hablando de la cobranza prejudicial y judicial, que es la parte más técnica, que es la parte más compleja y en la cual tenemos menos acceso de cómo realizar esta cobranza, porque la cobranza preventiva y administrativa la hacemos generalmente al interior de la empresa, con nuestro departamento de contabilidad, con el departamento de finanzas, incluso lo hacen a veces los mismos ejecutivos de venta, que son los que hacen la presión. En la pyme también lo hace el dueño de la empresa o el grupo más cercano. Por lo tanto, la idea es tratar de no llegar a la cobranza judicial porque se incurren en un montón de gastos que también no van en beneficio de la empresa. Y eso es contratar abogados, generar escritos, presentar demanda, hay un tiempo, hay un costo adicional para poder recuperar esta deuda. Por esto, una buena opción es crear buenas acciones antes de ingresar al proceso de cobranza judicial. Para explicar el marco jurídico que opera en el mundo de la cobranza judicial es necesario primero hablar desde lo más general a lo más particular. Entonces, por ejemplo, ¿qué procedimiento se ocupa en la cobranza judicial? La forma de llevar a cabo la cobranza judicial es mediante un juicio ejecutivo. Pero, ¿qué es lo que es un juicio ejecutivo? Es un juicio, un procedimiento de cobranza de un título ejecutivo. En este caso puede ser una factura, puede ser una sentencia, podría ser un pagaré, o cualquier título de crédito que se cuenta de la existencia de una obligación, básicamente, y que obliga al deudor a pagar lo debido. Y desde ahí nace un poco el proceso. Con la existencia de una factura podemos demandar ejecutivamente, lo que en palabras simples se traduce a que podemos demandar al deudor con el objetivo de un tribunal le diga al deudor, señor, pague. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de esto, de la cobranza judicial como juicio ejecutivo, se crean dos instancias, primero que es la obligación de pago y posterior embargo y remate de bienes hasta el momento en que se cubren los bienes. El tribunal correspondiente puede obligar al deudor a pagar a través de dos vías, básicamente. La primera es un requerimiento de pago, que un ministro de fe oficia al deudor y le dice, señor, usted tiene que pagar. ¿Ok? Y después viene posteriormente el embargo y el remate. Y el tribunal lo que hace es que realiza el embargo de los bienes del deudor hasta la totalidad del pago del crédito deudor. Es decir, empieza a recaudar los bienes hasta que cubre la deuda que tiene con el proveedor, para un posterior remate de estos mismos con los cuales se van a poder pagar. Es necesario recalcar en este punto que ambas vías no son excluyentes, es decir, el tribunal ordena al deudor a que pague y si éste sigue sin hacerlo, se realiza el posterior instrucción de embargo y remate. Es decir, las dos vías de las que estamos hablando, el requerimiento de pago, por una parte que el tribunal obliga al deudor a pagar, y el embargo y remate es una consecuencia
van de la mano. No es una o la otra, van las dos en la misma forma. Lo que diferencia el juicio ejecutivo del procedimiento ordinario es su rapidez. Cuando hablamos de juicio ejecutivo, estamos hablando de un juicio que es abreviado, es un juicio que es rápido, que es un juicio express. Es decir, que puede demorar 2, 3 meses y nosotros ya podríamos estar haciendo la recepción de la deuda que tiene. A diferencia del juicio ordinario, que es un juicio mucho más largo, que también se presenta a través de tribunales, pero este puede durar años. Lamentablemente, puede durar años, 2, 3, 4 años. Y créanme que no es una buena vía. Dicen por ahí que es mejor un mal juicio que me sale mucho más caro al final del día, es llevar un buen juicio que un mal acuerdo. Por lo tanto, siempre es recomendable, nosotros que trabajamos en el área de cobranza, es no llegar a esta instancia, y es por eso que hay que crear procedimientos y procesos sumamente eficientes dentro de las empresas para evitar esto. Preventiva administrativa, cobranza prejudicial. Tratar de evitar siempre el juicio ejecutivo. Ahora bien, ¿cómo se realiza el juicio ejecutivo en el caso del cobro de las facturas? Nuestro sistema legal hoy día dispone de una ley especial para el cobro de las facturas, que es la ley de facturas, la 19.983, y una ley que complementa la misma, que es la ley 21.131, que es un complemento a la ley de facturas, que la ley 21.131 tiene que ver con la ley de pago a 30 días. Es muy importante tener en cuenta que el legislador le dio mérito ejecutivo en este proceso de creación de ley a la copia de factura. ¿Y qué significa esto? Que la copia de la factura es suficiente para poder demandar a un deudor. Es decir, cuando nosotros emitimos una factura, esta factura con el solo hecho de haber sido aceptada después de los 8 días, ya sea que nuestro cliente la aceptó de forma tácita o que pasaron los 8 días y efectivamente pasó a tomar mérito ejecutivo, significa que solamente con la cuarta copia nosotros podemos hacer la demanda. No necesitamos ninguna prueba con respecto a la entrega de los bienes. Ahora, ¿qué es lo importante de esto, con esto del mérito ejecutivo? La importancia de esto tiene que ver con la rapidez que se genera en el cobro. ¿Qué tan rápido puede ser el juicio ejecutivo de un cobro? Acá, dentro de esta ley, que es una ley que es bastante extensa y que habla todos los pros y contras que protegen a los emisores de factura, la ley 19.983, en su artículo 10, dice en el artículo 10 que la ley de factura menciona claramente que el plazo de prescripción de una acción ejecutiva es de 1 año desde la fecha de vencimiento de la factura. Es decir, que tenemos 1 año desde el vencimiento de la factura para poder iniciar un juicio ejecutivo para hacer cobro de este documento. Esta prescripción de la que estamos hablando tiene que ver con la capacidad de poder demandar, ¿ok? Con la capacidad de poder iniciar un juicio para poder recuperar lo que me deben, que no tiene que ver con la prescripción de la factura. Es decir, yo en una cobranza prejudicial podría tener hasta 5 años tratando de cobrar un documento y perfectamente podría publicar una factura que tenga 3, 4 años de antigüedad, que perfectamente podría tomar esa factura y publicarla en el boletín comercial. Lo que no puedo hacer es iniciar una cobranza judicial a través por el mérito ejecutivo porque ya lo perdió, al año lo pierde. Entonces lo que tenemos que hacer es que tenemos que iniciar un juicio ordinario para que esa factura vuelva a tomar mérito ejecutivo y podamos demandar nuevamente. Pero también ya mencionamos que el juicio ordinario es un tiempo que es bastante largo, por lo tanto podríamos demorarnos mucho tiempo en que vuelva a tomar mérito ejecutivo y podamos demandar. Por lo tanto, en caso que el deudor tenga un retardo al momento de pagar, es importante tener en consideración que las acciones legales deben tomarse con rapidez y no esperar mucho, ya que la acción para cobrar judicialmente puede prescribir. Y eso es lo importante que tenemos que tener acá. Por lo tanto, tenemos hoy día algunas leyes que nos permiten tanto
la ley 19.983 como la ley de pago a 30 días, que es la que nos ayuda a recuperar dentro de los 30 días, con el artículo 10, cómo debemos generar este proceso de cobro. Ahora bien, cuando se crea la ley de pago a 30 días, se genera una programación y una puesta en marcha. Por lo tanto, como toda ley, se publica en el diario oficial, y esto está público, ustedes pueden ingresar directamente a la ley de pago 30 días o directamente a la ley. El 16 de enero del 2019 se publica esta ley de pago 30 días. En mayo del mismo año entra en vigencia la ley, porque empieza el proceso. En mayo se le da vigencia. Se publica además el reglamento y herramienta digital para el registro de contratos de excepción, que tiene que ver con aquellos acuerdos que son que toma el proveedor con su cliente para poder acordar un plazo distinto a los 30 días. ¿Ok? ¿Y qué debe ser? Y se crea esta plataforma en la cual se puede generar este acuerdo. Y además se crea la plataforma, entre comillas, la plataforma para cálculo de interés y mora. Entonces, cuando hablamos de interés y mora, si yo les hago la pregunta hoy día a ustedes, ¿sabrían cómo cobrar estos intereses y cómo cobrar esta mora? ¿Cómo lo calculo? Entonces, cada vez que en la medida que yo voy generando un proceso de cobranza de documentos, a pesar de la ley, se me hace mucho más engorroso. Estoy pensando siempre en la postura de una pyme. Siempre es más complejo generar toda esta infraestructura para poder generar y calcular. ¿Y cómo lo hago? Entonces, cuando hablamos de intereses y intereses por mora, aparecen dos conceptos que son re importantes, y por eso me detengo en este punto, que es el interés moratorio y el interés por mora. El interés moratorio pasa a ser, para hacerlo en simple, es como los gastos de cobranza, y que equivale al 1% del saldo insoluto, es decir, de lo que me deben, el 1%. Y con respecto al interés por mora, se calcula con el interés corriente para operaciones que no son reajustables en moneda nacional de más de 90 días. Este interés corriente se publica en los bancos, instituciones financieras, pero está regulado por la CMF, es decir, por la Comisión de Mercados Financieros. Y la publica, y es decir, que ningún organismo, ninguna institución, ninguna empresa puede cobrar por sobre ese monto. Creo que hoy día está alrededor de 28%, 28,82%, creo que lo vi hoy día en la mañana, y ese es el interés anual. ¿Y cómo se calcula? Esto de una manera muy simple, no es para que empiecen a calcular de inmediato sus facturas, pero por lo menos para que tengan una noción. Se toma el interés convencional, que está publicado, en este caso el 28%, se divide por 360 días, y eso me va a dar un porcentaje. Y ese porcentaje es el que se multiplica por los días de mora que tiene la factura. Así de simple. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a hacer un proceso de cobranza y queremos agregarle interés por mora a nuestros deudores, es agregarle el 1% del saldo insoluto y multiplicamos esta división del máximo convencional que está publicado en la CMF, se divide por 360 y se multiplica por el número de días que tiene en mora la factura que estamos cobrando. Mora es el día siguiente al vencimiento. Del día 1 se empiezan a cobrar los intereses. ¿Y cómo lo cobro? ¿Y dónde lo hago? Viene más adelante, pero quise detenerme en este punto porque es muy importante. Impuestos Internos declaró, dentro de su normativa, que no se aplica IVA. Por lo tanto, cuando yo quiero aplicarle un interés por mora a un deudor, lo que hago es emitir una factura exenta de IVA, donde le puedo agregar este cálculo y este castigo por no haber cumplido en el plazo. Siguiendo un poco en esta estructura y la puesta en marcha de la ley, también se crea la inoperabilidad de las notas de crédito, de débito, facturas cedidas, irrevocablemente aceptadas. Es decir, no se puede modificar nada, nadie se puede oponer pasado los 8 días. Eso quedó establecido ya por ley. En enero del año siguiente, se aplica la responsabilidad administrativa. Y este concepto es maravilloso. Porque, como bien saben, el Estado es
un órgano gigante. El Estado transa anualmente más de 15.000 millones de dólares. Es decir, si nosotros juntamos a todos los place market que existen hoy día en el país y vemos cuánto transan, el Estado está por sobre todo esto. Es decir, juntamos a Home Center, juntamos a Falabella, a Ripley, y los juntamos a todos en un place market, no van a mover la cantidad de dinero que mueve el Estado. Por lo tanto, el Estado es el regulador, es el proveedor más grande que tenemos hoy día, sobre todo en periodos de crisis, porque podemos seguir debiéndole al Estado. Por lo tanto, el hecho de que la ley designe y nos dé la facultad para poder aplicar responsabilidad administrativa a un funcionario público por el no pago, es una herramienta de gestión, créanme, que es muy, muy poderosa. También se crea, dentro de la misma ley, en ese momento, la obligatoriedad de la guía de despacho electrónica. El informe de impuestos internos sobre el uso del IVA a crédito, es decir, si no me han pagado, no podéis usar el IVA. Y eso, como está en la ley, nos ayuda para poder hacer la gestión de cobranza. Informe de Minecon sobre el pago de salud, Senabas y municipalidades. El Minecon, me pasó, pero si ustedes googlean Minecon les va a aparecer algo de Minecraft. No tiene nada que ver con Minecraft. Esto tiene que ver directamente con el Ministerio de Economía. Y el informe que emite el Ministerio de Economía sobre el registro de los contratos de excepción, que es cuando se genera el acuerdo entre cliente y proveedor, donde van a generar un plazo de pago que va a ser por sobre los 30 días, pero que no puede superar los 60. En marzo del mismo año se genera el informe de evaluación del Ministerio de Economía sobre los contratos de excepción, donde muestra los porcentajes que son tremendos. Es decir, la cantidad de no cumplimientos que aparecen, que hoy día ustedes los pueden descargar directamente, que a pesar de que la ley está creada, no funciona, porque siguen pagando fuera de plazo. Ya en abril del mismo año, se da el inicio del pago a 30 días, con excepciones como Servicio de Salud, Senabas, que es el que agrupa a todos los organismos de salud, las municipalidades, que es gobierno regional, sector público, licitaciones o contratos con tope de 60 días. Es decir, en este momento dijimos, ok, ahora empieza el proceso de pago a 30 días. Tenemos que entender también que dentro del sector público está el gobierno central, donde están incorporados todos los ministerios, servicio de impuestos internos, están los ministerios en general, todo eso conforma el gobierno central. Pero también tenemos los gobiernos, las municipalidades, que dependen del gobierno regional, por lo tanto ellos generan recursos propios y además que se le entrega el gobierno regional, que tienen sus propias metodologías de pago, además. Pero queda regulado dentro de esta ley, ¿ok? En junio del año siguiente dicen, ok, ahora tienen que entrar todos y tienen que empezar a pagar todos a 30 días. Inclusive el área de salud, Senabas y las municipalidades. Sobre todo aquellas empresas que son catalogadas como EMT, es decir, empresas de menor tamaño. Y ahora en junio del año pasado, recién pasado, el 1 de junio, se da inicio al pago de los 30 días, es decir, parte oficialmente. Pero si ustedes se fijan o ven las estadísticas, el cumplimiento de pago a 30 días no funciona. Es más, hoy día se están haciendo modificaciones a la ley. Está en su segundo trámite en el Congreso, en la Comisión de Economía. Si ustedes entran directamente al Congreso y van a buscar las comisiones, entran a la Comisión del Senado de Economía y se van a dar cuenta la temática y las leyes las que están tramitando. Y una de ellas es la modificación del pago a 30 días, porque es una ley que nació muerta, que no tiene cómo implementarse, que no tiene cómo controlarse, no hay cómo hacerlo. Se sacaron algunas iniciativas que quisieron ayudar un poco a esto, pero en realidad no funcionó. Pusieron un correo, la SECH creo que dispuso un correo para poder hacer reclamos, que eran empresas más chicas, pero en estricto rigor no funcionó. Entonces, la ley de pago a 30 días surge como un complemento al final del día de la ley principal, que es la ley de pago factura, y lo que buscaba era ayudar a los proveedores a recibir en forma y en plazo el pago de lo que corresponde a lo que vendieron, tanto con sus productos o los servicios prestados. Esta ley también, en su artículo 2,
indica que la obligación de pago es el saldo insoluto. Es decir, el dinero deudado se debe pagar de manera efectiva dentro de los 30 días corridos. Y ese es otro tema, días corridos. Es decir, aquí entran los días sábados, domingos y festivos, no días hábiles. Por lo tanto, cuando yo emito y la factura es aceptada después de los 30 días, empiezan a correr días corridos. Más adelante, en el siguiente artículo se menciona que si no se verifica el pago dentro del plazo señalado, el plazo acordado, que son los 30 días para estos efectos, el deudor ha incurrido en mora aplicándose el interés del que yo estaba hablando hace un ratito, que es el interés que se aplica, interés moratorio más el interés por mora. Por lo tanto, todo esto queda reflejado dentro de la ley, que son las herramientas que nosotros nos permiten para poder seguir gestionando nuestro proceso de cobranza. Otra de las cosas que se crea y que se define dentro de este proceso de la ley, y que lo decreta la Contraloría General de la República a través de la Comisión de Mercado Financiero, hace que la Contraloría que haga un dictamen y que diga efectivamente cómo se va a aplicar, cómo yo le cobro a los organismos públicos este interés por mora, ¿ok? Entonces, este interés será pagado y lo define la Contraloría en su decreto, que va a ser cargado contra sus respectivos presupuestos. Es decir, en octubre-noviembre, los organismos públicos deben presentar el presupuesto con el cual van a iniciar todo su proceso fiscal del año siguiente en todo lo que van a invertir, compra de cualquier tipo de productos, de servicios, de remuneraciones, todo el presupuesto que maneja el sector público, y lo define. Hacienda le asigna ese capital, ese dinero, se lo deposita en las cuentas corrientes. Por lo tanto, cuando el organismo público incurre en una falta, incurre en un no pago, debe ser cargado a su propio presupuesto, es decir, el Estado no paga, paga el presupuesto del organismo público. Y eso toma una importancia, una real importancia en este proceso, porque ellos dicen, no, es que no tengo plata, no tengo cómo pagar. Los presupuestos son asignados generalmente el año anterior. Y si no tienen es porque lo gastaban en otro, en otro ítem. Lo que nos permite a nosotros como ciudadanos decir, ok, puedo revisar en qué se gastó la plata porque usted presentó un presupuesto, cuando usted me emitió una orden de compra, usted dijo que tenía el dinero para poder comprarme lo que me está comprando, por lo tanto se asume que el dinero está en la arca fiscal, es decir, el organismo público tiene este dinero para poder ser pagado. Por lo tanto, si es que no cumplen con esto, significa que ese dinero que dispusieron a través de un código, que después les voy a contar cómo funciona este aparatito, ya disponían con la plata. Y si no la tienen es porque se lo gastan en otra cosa. Entonces, eso es sumamente claro y tenerlo dentro de este esquema. Los pagos a los proveedores deben efectuarse dentro de los 30 días, como dije, corrido siguiente a la recepción de la factura o instrumento tributario de cobro. Sin perjuicio de esto, también se menciona que puede ser hasta 60 días corrido en el caso de que haya un acuerdo previo. Y eso está dado por las licitaciones, por la entrega, generalmente en el área de construcción o la prestación de servicios que son por etapas, con entregas parcializadas. Se puede generar un distanciamiento superior a los 30 días, pero no puede superar los 60 días. Entonces, en el caso que no se efectuase el pago dentro de los plazos dispuestos en las respectivas bases, licitación o contrato, se puede generar la responsabilidad administrativa de los funcionarios que estuvieron involucrados en el proceso de compra. Y es por eso que es importante manejar este tipo de información, porque yo puedo pedir y solicitar sanciones administrativas. Esta sanción administrativa es una investigación sumaria o un sumario administrativo que le llaman, que puede, incluso hay una resolución donde dice que el funcionario, si es una falta, debe responder con recursos propios, y está dictado por el Ministerio de Economía, y fue un decreto que sacaron. Por lo tanto, hoy día las herramientas están para poder ejercer el poder de cobro. Esto está dado en la fase de licitaciones, dependiendo de la modalidad de compra, entendiendo que el Estado compra a través de licitaciones públicas, convenio marco, que hoy día vienen a la baja, cada día son menos, la compra ágil, que es una réplica o es el símil del trato directo, de una manera más rápida y que podríamos discutir todo el día con respecto a si es que es bueno o es malo el modelo, y quizás eso lo podríamos dejar para una charla siguiente y hablar sobre el modelo de compra que tiene el Estado hoy día, que
si ha ido en función de las pymes, en mejora de las pymes o ha ido en contra de las pymes. Yo en lo personal estoy en contra. Creo que las nuevas modalidades de compra no van en beneficio de las pymes. Entonces, viene después de esto, ok, hay una ley que me protege con respecto a la factura, que yo puedo generar este proceso de cobranza. Y me explican el cómo, el dónde, el interés que puedo aplicar, qué sé yo. Pero, ¿cómo cobro una factura si es que no me la aceptan? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Y esto, en casa herrero, cuchillo palo, ¿ah? Esto es como tragicómico. Pero, ¿qué pasa si tu proveedor o tu cliente al cual tú le prestas el servicio no te acepta la factura y te la rechaza? Y te la rechaza una, dos, tres veces. Puede ser. Eso después quiero que me lo dejen, por favor, en las consultas. Quiero que vayan escribiendo ahí para después poder atacar estos temas en puntual o casos particulares. Hoy día la ley nos protege. ¿Qué pasa si la empresa a quien emito la factura no la acepta? ¿Cómo la cobro? Bueno, para esa problemática, la ley 19.983, que es la que estamos hablando, la ley de factura, plantea que la copia de la factura tendrá mérito ejecutivo para su cobro, es decir, apta para poder ser demandada, incluso si es que el obligado, es decir, al que nosotros debemos cobrarle, no realiza la aceptación. Entonces, en la misma ley, la letra D, el artículo 5, que está escrito ahí, menciona que se puede poner en conocimiento del obligado del pago mediante una notificación judicial. Esto se conoce como la gestión preparatoria de la notificación de la factura, lo cual es una medida prejudicial en donde le solicitamos al tribunal que envíe un receptor judicial a notificar la factura al deudor para que éste la acepte y podamos solicitar el pago. En caso que el cliente vuelva a rechazarla, nosotros emitimos nuestro documento de nuevo y la vuelva a rechazar, podemos iniciar las gestiones para demandar de forma ejecutiva, incluso si la factura no la aceptó luego de tal gestión preparatoria. Por lo tanto, en resumen y en simple, la ley hoy día nos protege para poder demandar y ejecutar el cobro, aunque nuestro cliente no rechace la factura. Que eso no pasaba, y esto fue con la modificación de la ley. La ley es bastante antigua, y lo que se van haciendo son modificaciones. La ley de pago a 30 días es una modificación o es un anexo que mejora y que modifica la ley de factura. ¿Ok? Entonces, todo este marco regulatorio legal es el que hoy día nosotros como empresa nos protege para poder seguir trabajando, porque si no nos pagan, nos genera un vacío en caja, falta de circulante y tenemos probabilidades de quebrar o de endeudarnos, y eso nos genera, que yo creo que ustedes lo saben mucho más o de mejor forma quizás que yo. Por lo tanto, para poder hacer una conclusión rápida con respecto a lo que es esta ley para la cobranza judicial, mediante un juicio ejecutivo, es necesario considerar primero, entender los alcances y cómo funciona la ley. El sistema jurídico nos blinda una ley particular para el pago de las facturas, como el caso de la ley 19.983. Dicha ley nos da un plazo de un año desde el vencimiento del plazo del pago de la factura para poder demandar. Es decir, tenemos un año para poder realizar el cobro a través de tribunales. Un año. Sobre el año debemos iniciar el proceso de cobranza a través de un juicio ordinario para que vuelva a tomar el mérito ejecutivo y podamos demandar. La ley 21.131, que es la ley de pago 30 días, indica que el plazo máximo para exigir el pago después es de 30 días corridos, desde la recepción. Las partes pueden estipular, como dije también en estos contratos de excepción, que pueden ser un plazo superior el pago, pero recuerden que no puede ser superior a 60 días, y eso es lo que nos ampara la ley. Y por último, la medida perjudicial es en el caso que el deudor no acepte la factura, podemos solicitar una medida perjudicial de notificación de factura para que a través de un receptor judicial se haga esa gestión y finalmente podamos demandar. Ahora bien, cuando hablamos de este marco, de cómo funciona en el mundo privado, porque todo lo que hemos estado hablando, un poco es cómo nos ampara la ley, para generar un proceso de cobranza, tanto en la cobranza administrativa como en la cobranza prejudicial, que yo perfectamente podría publicar a un deudor en el boletín comercial o DICOM, que son los burós que manejan estas plataformas donde se le informa y yo hago un bloqueo comercial y financiero de los deudores. Y esa es la importancia. Al publicar una factura,
Lo que yo estoy haciendo es inmovilizar y bloquear a este deudor, en primer lugar, para buscar la forma en que me pueda pagar lo que me debe, y en segundo lugar, buscar una acción mucho más proactiva para que no se lo haga a otra persona. Porque lo más probable es que genere deudas con otras empresas. ¿Ok? Entonces, dicho esto, todo este modelo del que estamos hablando tiene que ver con el pago a empresas privadas. Pero ahora yo digo, ¿y cómo lo hago cuando tengo que cobrarle al Estado? Porque es un aparato distinto, porque es un clúster, porque tiene reglas, porque tiene normas. Hoy día cada día es más complejo cobrarle al Estado. Y los que operan hoy día con el Estado y les llegan órdenes de compra, se podrán haber dado cuenta que en el último tiempo desaparecieron de los datos de contactos, ¿no? Datos de contacto a la persona encargada de pago. Hoy día no hay correo, hoy día no hay teléfono, hoy día no hay nada. Solamente debes tomar la factura, tomar la nota de crédito y enviarla. Eh, entonces, es necesario, y en esta charla quiero contarles un poquito cómo funciona el pago centralizado, cómo lo hace el Estado dentro de su gran estructura para poder generar este proceso de ingreso de información. Entonces, lo primero que hay que contar un poco que el Servicio de Impuestos Internos ya hace algún tiempo culminó con este proceso de implementación de crear todo lo que es la facturación electrónica. Hoy día en Chile todas las empresas facturan de forma electrónica, ya sea con RPs propios o privados, o alternativos, que le llaman impuestos internos, o a través de la plataforma que dispuso impuestos internos para poder generar la factura. Entonces hay proveedores que emiten y que son sumamente válidos, son bastante feas la factura, debemos decirlo, no permite poner logo, es bastante básica, pero que funciona bastante bien. Y tenemos los ERP que hoy día son todos los conocidos, todos. SAP, no quiero nombrar a ninguno en general, pero son todos los ERP que ustedes conocen ya que están hoy día operando en el mercado. Entonces, cuando hablo que el primer paso del proceso de pago automatizado del Estado es que Servicio de Impuestos Internos disponibiliza e implementa que toda la facturación debe ser electrónica. La Dirección de Presupuesto, la DIPRES, generó una iniciativa de integración de estas plataformas porque tenían que empezar a conversar con el objeto de simplificar y automatizar procesos manuales en las instituciones públicas del gobierno central. Dentro de esta iniciativa está la implementación relacionada con la centralización de documentos, que un poquito más adelante les voy a mostrar un esquema donde se grafica todo esto. Donde se implementa, donde se genera la recepción centralizada de todos los documentos tributarios, más conocidos como DTE, la cual permite la generación de transacciones de devengo automático. Es decir, hoy día el sistema de pago automatizado lo que hace es integrar todas las plataformas que están funcionando, SICFE, Mercado Público, ERP de las personas, de las empresas, a través de un sistema de gestión de documentos tributarios. Y hace esta integración para que puedan conversar. Y lo que hace es evitar que se transcriban manualmente los documentos, como se hacía anteriormente. Es decir, cada vez que nosotros le vendíamos al Estado, teníamos que, o el Estado, el área de Administración y Finanzas, debía ingresar manualmente todos los documentos, lo que generaba un costo administrativo tremendo, lo que generaba una burocracia, lo que generaba un costo para el Estado, para nosotros, al final del día, y un retraso en todo este proceso. Por lo tanto, la Dirección de Presupuesto lo que genera, a través de SICFE, que es el Sistema de Gestión Financiera del Estado, empieza a integrar y empieza a automatizar todo esto. Y el objetivo principal de todo este proceso es reemplazar la función de digitación de facturas en SICFE, que no se hace manual, o de alguna ERP, sino por un sistema que sea dinámico y automático, que procese los documentos y permita contar con un mejor control del ciclo de pago a proveedores. ¿Qué es lo que busca al final del día? Es automatizar. Recuerden que yo dije que los presupuestos se asignan en el año anterior. Por lo tanto, en octubre, noviembre, lo que yo estoy haciendo es, ya recibo los fondos que me asignan para poder ejecutarlo en el año siguiente. Y yo creo que a ustedes les ha pasado que en diciembre muchos de los organismos públicos empiezan a llamarlos para que por favor le facturen todo, porque tienen que ocupar
lo presupuestado, y pueden comprar cualquier cosa al final del día, porque si ese fondo que tenían inmovilizado y lo tenían dentro del plan de compra del año anterior, si no lo ocupan, se lo sacan. Por lo tanto, quedan con menos recursos. Entonces, lo que empiezan a hacer es a ocupar todos estos fondos para que puedan, que no les reduzcan el presupuesto. Esa es otra materia, cómo se asignan y cómo definen hoy día el gasto público. Mario Marcel, ministro de Hacienda, lo dijo, que el incremento en el gasto público, que fue mucho más bajo de lo que estaba, hay que manejar la billetera de una forma mucho más cauta, pero tampoco hacer un despilfarro. Entonces, ahí entramos en un tema que es un poco más político que no es tema de esta charla. Por lo tanto, el pago automatizado tiene que ver con la relación y la interrelación de todos estos sistemas y cómo empiezan a conversar. La integración de las plataformas, las transacciones automáticas, la recepción digital de los documentos tributarios que son validados directamente por impuestos internos, para poder crear un sistema que sea mucho más automatizado, mucho más dinámico y mucho más eficiente. Y cuando nosotros miramos este flujo de procesos, cómo funciona el Estado, cómo se genera la creación de la necesidad de pago de una factura, primero empezamos a definir qué es lo que es Chile Compra o qué es mercado público, porque le llaman o es Chile Compra o es mercado público. Bueno, el nombre del servicio es la Dirección de Compras y Contratación Pública. Y este organismo depende del Ministerio de Hacienda. ¿Ok? Los creativos en esos años le llamaron Chile Compra, chilecompra.cl. Y después dijeron, no, ¿saben qué? Vamos a dejar Chile Compra como la plataforma informativa. Y hoy día, si ustedes entran a chilecompra.cl, van a poder encontrar que está toda la información, capacitaciones, jurisprudencia, nuevos aplicativos, nueva información. Tiene que ver con un tema mucho más informativo. En cambio, mercadopúblico.cl es la plataforma transaccional, es en la cual se publican las licitaciones, en la cual ustedes hacen sus ofertas, en la cual les llegan las órdenes de compra, y hace el envío de órdenes de compra y la recepción conforme. Y acá, que es un tema súper recurrente, ¿eh? Y yo creo que es donde se van generando las confusiones. La ley, y de hecho en la misma comisión del Senado, la Comisión de Economía, junto con la ley, la modificación de pago, la ley de pago a 30 días, también está la modificación de las compras públicas. Y se está discutiendo ya hace mucho tiempo. Ustedes pueden ver todos los expertos que han ido, porque aparece absolutamente toda la información. Quién expone, cuáles son las sugerencias, van a agrupaciones de empresas a contar un poco cuáles son los dolores que tienen y qué es lo que deben hacer para poder mejorar un poco esta performance, cómo opera el Estado, cómo compra el Estado. Entonces, se generan ciertos vacíos que hoy día están presentes en la ley de compra. Y les quiero hacer una pregunta, aunque no me la puedan responder, pero quiero que se la cuestionen para ver si es que les hace sentido. Generalmente a nosotros como proveedores, cuando nos llega una orden de compra, nosotros decimos, perfecto, esto es maravilloso, voy a poder vender. Primero tengo que ver cómo lo financio. Y yo hago todo lo posible para cumplir en forma y en tiempo lo que me está solicitando el organismo público. Esta orden de compra puede venir desde una compra directa, perdón, un trato directo, puede venir de una compra ágil, puede venir de un proceso licitatorio, tanto privado como público, pueden ser ambas. Lo que yo debo hacer, aceptar la orden de compra, empieza a correr el plazo en el cual yo debo entregar, que está establecido en la ley, y una vez que, y es claro, una vez que yo entrego el servicio, el organismo público tiene que hacer la recepción conforme. Pero ese proceso de recepción conforme no está estipulado en ninguna parte. No existe. Por lo tanto, yo puedo entregar mis productos y me dicen, una vez que nosotros hagamos la recepción conforme, tú me emites la factura y me la haces llegar a través del portal, que acepta, que es un poco este esquema que estoy mostrando, pero ¿cuál es el plazo que tienen los organismos públicos para poder hacer la recepción conforme? Lamentablemente no está estipulado en la ley. Y son las cosas que se están haciendo y se están solicitando a la Comisión de Economía en el Congreso, que pueda establecer un plazo determinado para que el proveedor, o perdón, en este caso el comprador público, el organismo público, haga la recepción conforme
de la entrega de este servicio o de la entrega del bien o producto. Entonces, se genera un loop al final del día donde yo entrego mis productos, muchas veces lo mando con la pura factura, como la factura es electrónica, la emito, pero yo no sé si la recepcionaron. Y pasa mucho que a pesar de que yo envío mi factura, pasan los 8 días que están establecidos por ley, por lo tanto, supuestamente, la factura está recepcionada, está todo ok, pero el organismo público a los 2 meses me dice, no, sabéis que tenéis que hacerme una factura, porque esto no va. No, porque no se recepcionó, y operan en cierta forma como fuera de la normativa. Pero no es que esté operando fuera de la norma, sino más bien es que no está regulado, no existe. Por ejemplo, la legislación o la ley de compra peruana, que es un símil del modelo chileno, así como muchos que están en Asia Pacífico, ellos tienen declarado en su normativa, en su ley de compras públicas, un plazo, y ese plazo son 7 días. Desde que yo hago la entrega del producto, el organismo público tiene la obligación de hacer una recepción conforme y darme el check para que siga el proceso de pago en 7 días. Y si eso no pasa, se inician las sanciones administrativas en contra del funcionario de inmediato. Bueno, en Chile hoy día no lo tenemos. Y son las mejoras que esperemos que venga con la nueva ley de compra. Entonces, cuando Chile compra, ¿qué es lo que hace? Envía la orden de compra y hace la recepción conforme, que es el rol que juega, no es fiscalizador, sino más bien pone la plataforma en la cual proveedores y compradores públicos hacen negocio. Esa es la lógica de mercado público. Hace el envío, la recepción de la orden de compra y hace la recepción conforme. Esto lo hace a través de una ERP o un sistema que se llama SEPTA, que fue una empresa eh, que se adjudicó esta licitación para todo el proceso de pago automatizado del Estado. A su vez, el proveedor, una vez que le llega la orden de compra, ¿qué es lo que hace? Valida, crea el documento a través de su ERP propio o a través de directamente de impuestos internos, genera el documento, envía la información a impuestos internos y impuestos internos da el ok. Sí, es válidamente emitido, salvo que tenga alguna problemática la empresa, no pago de IVA, etcétera. Podría decir, usted no puede facturar, qué sé yo, pero generalmente permite. Y cuando tienes problemas, te va permitiendo de a una que puedas seguir facturando. Entonces, el primer paso es que el mercado público genera y le inyecta la información acepta a este sistema electrónico que maneja y conserva toda la información. El proveedor genera la orden de compra, perdón, genera la factura, la manda impuestos internos la valida y se manda esta factura, que es el famoso XML. Que una vez que yo genero el documento, tengo que poner el nombre del organismo, @acepta, para que esa factura entre de forma electrónica al ERP del Estado. De la misma forma, funciona SICFE, que recuerden que SICFE, como definición, es el sistema de gestión financiera del Estado, que es al cual da el ok y genera el proceso de devengo. Es decir, el sistema dice, oye, me acaba de llegar una factura a mi sistema de un proveedor por una orden de compra que se le emitió, me llegó la factura, necesito que ustedes me hagan el devengo y me den el ok para que inicie el proceso de pago. Y SICFE lo que hace, va a buscar el mercado público y le dice, oye, ¿y esta factura que está asociada a una orden de compra, tiene la recepción conforme? No. Generalmente las órdenes de compra, si ustedes las miran en su escritorio, aparece como aceptada. Por lo tanto, aparece este loop del que yo digo que hay ciertos vacíos en la normativa, que espero, de verdad espero, porque eso va a ayudar mucho a las empresas en este país a poder agilizar el proceso de pago porque los tiempos van a empezar a correr. Hay muchos que con este proceso de pago automatizado del Estado, el organismo público está pagando y paga incluso antes de los 30 días. Y a muchos de ustedes le paga de forma normal. También está el dicho que dicen el Estado paga. Se demora, pero paga. ¿Okay? Entonces, eh, pero si uno mira en rigor cómo está funcionando cada uno de estos organismos, servicios en la interoperabilidad del Estado, que es un proceso largo, arduo, que ha sido de mucho tiempo, que ha sido un muy buen trabajo, independiente de los gobiernos que han pasado, ha sido una línea que se ha venido trabajando ya hace varios años para poder llegar a lo que tenemos hoy día. Por lo tanto,
hoy día acepta, le pregunta a SIGFE, le dice, oye, ¿esto está ok? Sí, está ok. Se inicia el proceso de devengo y da el ok en el devengo. El devengo es un concepto contable que lo que hace es que registra una acción, pero no genera la obligación de pago. Es decir, SIGFE dice, ok, tengo la recepción conforme, me dieron los cheques, por lo tanto, se acepta el devengo, ingresa al sistema y se inicia el proceso de pago, que son los 30 días. O 60 días en su defecto, si es que las bases de licitación a través de las cuales se generó la orden de compra lo amerita, o lo dice o lo especifica de tal manera. Por lo tanto, si miramos esto, nos damos cuenta que hoy día es un mapa de distintos sistemas que están interrelacionados y que funcionan de forma digital. Por lo tanto, hoy día nos llevan a que nosotros tengamos que el mundo perfecto. Y espero que esto funcione, aunque nos quedemos sin pega. Porque si esto empieza a funcionar como un reloj suizo, las empresas de cobranza no van a tener sentido, ¿ok? Pero hoy día como no funciona, todavía, hoy día hay espacio. Generalmente el proceso y la gran falencia se da acá, en esta etapa. Es aquí donde se entrampa todo, en el envío de la orden de compra y la recepción conforme de la entrega de productos y servicios. Una vez que ya entra acá, da el ok, acepta, informa a la TGR y la TGR, si es que corresponde al gobierno central, de acuerdo a lo que decía la ley, en este flujo que yo les mostré, le informa a la TGR y la TGR lo genera y genera la programación de pago. Ustedes entrando directamente a la TGR con clave de usuario o con la clave de impuestos internos pueden ver lo que ya le pagaron o lo que tienen programado para pago y en la fecha que les va a pagar. Por lo tanto, hay muchas de estas etapas que funcionan, pero hay muchos puentes cortados entre medio. Entonces, es ahí donde se genera un poco esta dicotomía que, pero ¿cómo? Si la ley está funcionando, dice clarito lo que debe ser. Tenemos todas las instituciones que están funcionando de forma interrelacionada, pero ¿por qué no pagan entonces? Y es ahí donde hay que empezar a ver que hay algunos caminos que están cortados, por lo tanto se trunca, se entrampan, no se cumple con lo que dicen las bases, no se cumple con la completitud de lo que decía la orden de compra. Entonces, cada una de esas etapas lo que va haciendo un poco va entorpeciendo o va dilatando el proceso de pago. Porque la vuelta en el Estado son 30 días. No es que me entre la orden de compra o me entre la factura y yo pago. Se inicia todo un proceso contable al interior del organismo público que en promedio dura 30 días. Y la ley es clara, los organismos públicos pagan a 30 días, salvo los del área de salud que demoran 45 días. Y eso también está en la ley, y eso está en la ley de compras públicas. Entonces me dicen, ¿cómo conversa hoy día la ley de compras públicas con la ley de facturas y la ley de pago a 30 días? Entonces nos empezamos a encontrar con un Frankenstein que tiene distintas partes de distintos lados. Entonces, ¿qué es lo que se tuvo que hacer? Cuando se dan cuenta de todo esto, ¿saben qué más? Metamos la ley de compra de nuevo para adentro al Senado, metamos la ley de pago a 30 días y empecemos a generar una ley que dé una solución real de todo este proceso. Y es por eso que se hace tan complejo muchas veces este flujo en el pago y por qué demoran y por qué me pagan. O me pagan desfasado. Espero con esta charla y no haber sido tan latero, también decirles que se pueden generar los pagos, se pueden mejorar las, eh, las mejoras al interior de la empresa para poder lograr que no se me dilaten, que no se me atrasen, que no se me envejezcan las facturas, porque eso siempre me va a ser mucho más caro. Cada vez que yo no cobro en plazo, significa que cada vez recuperar me va a ser mucho más caro. Y pagodefacturas.net, hoy día estamos en una empresa chilena que está a puertas de abrir en Perú, con miras a abrir en Colombia, que estamos con mucha ansiedad de eso, da una solución concreta con respecto a cómo poder apoyar a todas las empresas de este país para poder recuperar en menos tiempo. Y Pago de Factura hoy día se dedica tanto a la cobranza administrativa, prejudicial, judicial, todo lo que tenga que ver con reclamos y sanciones dentro del mercado público y todo lo que tenga que ver con estudios de factibilidad para poder recuperar una factura, porque no tiene sentido iniciar procesos judiciales, iniciar cobranza a través de una cobranza de un mérito ejecutivo, si el que me debe
no tiene cómo pagarme, no tiene bienes, está endeudado. Entonces nosotros generamos una visión 360. Si ustedes visitan la página, está directamente acá en la página principal, el Conversemos, que es un calendario donde directamente se agendan y pueden conversar conmigo. Que esto está abierto y es gratuito, donde los puedo apoyar, donde se generan instancias, donde me pueden hacer consultas, donde pueden pedir apoyo por la cobranza de una, de varias, de planes, de externalizar lo que necesiten. ¿Ok? Entonces, los invito cordialmente a que puedan visitar la página, que visiten, por favor, y que vean los videos y los tutoriales que ya tenemos arriba en el canal de YouTube Proveedores del Estado Chile, no, Proveedores del Estado Chile, porque ya habían algunos nombres que ya estaban ocupados, pero que desde la misma página ustedes pueden entrar a mirarlo, que se suscriban, obviamente, porque toda la información nosotros estamos subiendo a la permanente ahí. Este webinar está también disponible en ese canal.